Muy buenas noches, muchachos. Sean todos bienvenidos a una clase más de nuestro curso de Proyecto Integrador 3. En el día de hoy vamos a continuar trabajando con lo que es la unidad número 3, denominada Conectividad en redes y seguridad en sistemas de información. Ya la semana pasada estuvimos viendo el primer tema, que eran aspectos generales acerca de las redes informáticas, donde estuvimos hablando de diversos contenidos vinculados con el área. En el día de hoy vamos a continuar entonces con lo que sería el tema 3.2, titulado Establecer las políticas de seguridad en sistemas de información. Bueno, demos entonces con esto inicio a lo que es nuestra clase del día. En primer lugar, vamos a establecer ciertas generalidades, ciertas ideas importantes vinculadas con el tema que queremos estudiar. Allí tenemos nuestra primera idea. Debemos estar pendientes que en cuanto a lo que es la seguridad en redes y la conectividad, los requerimientos relacionados con los aspectos de calidad, rendimiento y seguridad son imprescindibles para garantizar el funcionamiento óptimo de nuestras aplicaciones, especialmente aquellas enfocadas a trabajar en la nube. Recordemos que la tendencia actual es a llevar en lo posible todo el trabajo que se realizaba anteriormente de manera presencial a medios virtuales. Situación que ha sido favorecida muchísimo por lo que es la pandemia, ya que ha obligado a las personas a pasar de, por ejemplo, en este caso, nuestras clases presenciales. Ya no estamos trabajando con ellas dentro de un aula, sino que hemos pasado a clases virtuales, las cuales estamos viendo a través de internet. Muy bien. Siendo entonces de gran importancia, además de lo que hemos nombrado anteriormente, garantizar la adecuada conectividad del software, ya que en la actualidad este es un componente fundamental de cualquier sistema de información. Disculpe que es que estaba adecuando un poquito aquí el espacio, que se me movieron unas cositas. Bueno, continuamos entonces. De allí que es necesario conocer diversos aspectos relacionados con lo que es la seguridad de nuestras redes, ya que los diversos sistemas informáticos, como dijimos al principio, están fundamentados actualmente en ellas. Las redes están sujetas a diversos tipos de ataques, los cuales pueden ser básicamente de dos categorías. La primera serían los ataques pasivos, que son aquellos donde el intruso se limita a interceptar la información eh, que viaja a través de la red, generalmente sin ser detectado ni modificar el sistema, es decir, solamente obtiene o roba ciertos datos. La segunda serían los ataques de tipo activo. Estos son aquellos donde el intruso realiza operaciones que logran alterar el funcionamiento normal del sistema.
impidiendo o limitando el acceso del usuario legítimo a los recursos disponibles. Fíjense que en este caso es más fácil conocer realmente que estamos bajo algún tipo de ataque. En el primero podría pasar por desapercibido. Situaciones como esta son o han sido comunes desde el inicio del trabajo en redes, pero debemos entonces nosotros procurar buscar medidas, medios para tratar de minimizar sus efectos en nuestro sistema. A continuación tenemos el concepto de gestión de red. Vamos a pedirle a Zúñiga Pulido Américo Einstein. Si tiene audio, por favor y es tan amable leer lo que está en pantalla. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Vamos por el patito, vamos por el patito. Ya. Gestión de red es el proceso de supervisión y control de los recursos de una red para conseguir niveles óptimos de rendimiento y disponibilidad. Muy bien, gracias. Entonces, fíjense que lo que estamos hablando es que si nosotros tenemos la necesidad de trabajar en entornos donde se manejan redes, debemos procurar gestionarlas adecuadamente, de manera óptima, como dice ahí la palabra, especialmente en los aspectos de rendimiento y de disponibilidad. Allí podemos incluir lo que sería la parte también de seguridad, que es sumamente importante, ya que como podemos ver en el siguiente gráfico, la gestión de redes tiene diversas áreas funcionales, entre las cuales tendríamos la gestión de fallas, la gestión de contabilidad, la de gestión de configuración, la gestión del rendimiento y la gestión de la seguridad. Entre todas estas, por el momento solo nos vamos a enfocar en lo que es la gestión de seguridad, la cual tiene por misión ofrecer mecanismos que faciliten el cumplimiento de las políticas de seguridad establecidas por la empresa, las cuales están generalmente orientadas a la protección contra ataques de intrusos. Este proceso debe incluir los servicios de seguridad de las comunicaciones, así como la detección y notificación de los diversos eventos de seguridad que puedan producirse. Esto nos lleva a pensar brevemente en lo que serían las funciones de la gestión de seguridad. En primer lugar, debe realizar lo que es la identificación de los recursos sensibles del sistema. ¿A qué nos referimos con esta afirmación? Nos estamos refiriendo a los diferentes archivos o dispositivos de comunicaciones que pueden presentar vulnerabilidades en la seguridad de nuestro sistema, así como también al componente humano, al recurso humano. Recordemos que por lo general ese es el mayor punto débil de cualquier sistema que estemos estudiando. Entonces, allí lo primero que tenemos que saber es cuáles son los elementos que pueden hacer que caigamos en problemas de seguridad, bien sea elementos que tengan que ver con el software, como aplicaciones, sistemas operativos, controladores, etcétera, elementos de hardware, como por ejemplo cuestiones
algún tipo de dispositivo, sobre todo la parte de los dispositivos móviles son sumamente sensibles en el aspecto de seguridad. Y también debemos concientizar a nuestro recurso humano, ya que la mayor parte de las fallas de seguridad que generalmente se presentan en cualquier organización están originadas en problemas con este elemento. De nada nos sirve tener un sistema con muy buenas medidas de seguridad, con diferentes dispositivos, y se ha planteado todas las posibilidades, digamos que generales, de las fallas que se pueden presentar, pero resulta ser que nuestro usuario no le presta atención a las mismas. Así que él mismo causa vulnerabilidades en nuestro sistema. En segundo lugar, tenemos que almacenar los intentos de acceso no autorizados. Esto implica el uso de diversos tipos de registro, especialmente de lo que serían las bitácoras, donde lo que se hace es llevar un listado de todas las operaciones que van realizando los diferentes usuarios, lo cual puede ser de gran utilidad para lo que es la gestión de nuestra seguridad, ya que al presentarse algún problema podría ser factible con esto el detectar más fácilmente y con mayor precisión el origen del mismo. Finalmente, tenemos que estar pendientes de lo que es el mantenimiento de los puntos de acceso protegidos. Allí estaríamos hablando, entre otras cosas, de que una vez que hemos detectado los posibles puntos débiles de nuestro sistema, debemos hacer un seguimiento, una supervisión constante de los mismos, para evitar el caer en este tipo de vulnerabilidades por descuido. Aquí está. Vean que cuando hablamos de la parte entonces de la identificación de los recursos del sistema, allí tenemos varias cosas que debemos abarcar. Por una parte, lo que serían nuestros recursos sensibles, tanto físicos como lógicos, y deberíamos incluir también allí al factor humano, que no fue tomado en consideración en este libro donde yo revisé originalmente, pero que es fundamental. En segundo lugar, vean que la segunda prerrogativa le falta azúcar. Ya ahora sí incluye lo que es el recurso humano, ya que además de analizar las relaciones entre los diversos recursos del sistema, también analiza con respecto a los grupos de usuarios. De allí, lo siguiente sería monitorizar constantemente esos puntos de acceso que consideramos sensibles. Luego, en cuanto al segundo punto, al almacenamiento de los intentos de acceso no autorizado, tendríamos por una parte el registro de los eventos de seguridad que se produzcan. Ahí estamos hablando básicamente de la bitácora del sistema. La identificación de focos de ataque, eso es parte de lo que es el análisis de esa información que hemos registrado previamente, y en base a esta información también podemos definir cuáles son los puntos de acceso sensible que debemos priorizar en cuanto a su protección. Aparecen aquí entonces en este momento tres conceptos vinculados con la seguridad de la información,
que son sumamente importantes y que ustedes ya deben conocer bien, porque hemos hecho referencia a ellos previamente al principio del curso. Estos tres elementos son la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. Vamos a ver, por aquí le pregunté ahorita, le puse a leer al señor Zúñiga. Luis Mendoza Cruz, ¿qué será la confidencialidad? Si no tiene audio, puede escribirlo también, se lo acepto por el momento. Para usted, Yanina Pinedo, ¿qué será la disponibilidad? Julián Picón Espinosa, ¿qué será la integridad? Si alguno de ustedes no tiene audio, contesten por favor por el chat. Quiero ver que se recuerdan que esos son contenidos que ya vimos previamente, que creo que para su primer examen, la práctica calificada 1, estaban incluidos. ¿Aló, me oyen? Para ver. Sí, sí tengo audio. ¿Aló? ¿Hay alguien en casa? Y se le escucha, profesor. Entonces, alguno de los tres, por favor, que pudiera contestarme. Vamos a ver para apoyarlos. El señor Ruiz Pérez Emerson, ¿qué es confidencialidad? ¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal, profesor? Buenas Buenas noches. noches. Hola, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, ¿me Ya, escucha? Ajá. la confiabilidad, claro, Primer- confidencialidad, no, No, ya, ingeniero. ya. Un momentico, vamos a organizar. El señor Emerson comenzó a hablar primero. Cuando él termine, el señor Luis Mendoza, por favor. Ok, gracias. Ahora sí, señor Emerson. ¿Me escuchan, ingeniero? Sí, sí, ya ahora sí lo escucho bien. Ah, ya, chévere. Porque estoy justo en un cerro. Ya. Solamente tengo la confidencialidad, eso quiere decir que acceso a la información solo mediante autorización y de forma controlada, creo puede ser, ingeniero. Ajá. Para mí, ¿no? Muy bien el concepto. Está un poquito tipo diccionario, pero está bien el concepto. El señor Luis Mendoza iba a decir sobre el mismo término, sobre otro término. Sí, profesor, con respecto a la confidencialidad, es cuando en un sistema hay información que no puede ser accesible por todos los usuarios. Muy bien. Los dos conceptos están en lo correcto. La Mire, conf... le pongo, profesor, un ejemplo. Ajá, Yo desarrollo software para entidades públicas, ajá, específicamente para municipalidades. ujú, Entonces, ellos me dan a mí una información la cual es estrictamente confidencial entre el desarrollador de software y la entidad. ujú. Por ejemplo, cuánto debe cada contribuyente, cuánto ha pagado cada contribuyente y detalles así que no tienen por qué ser revelados hacia un tercero. Ujú. Sería un buen ejemplo en cuanto a eso. La confidencialidad, tal como dijeron los dos compañeros muy acertadamente, lo que implica es que solo los usuarios autorizados deben poder tener acceso a la información. Es decir, que la información debe estar limitada. No, en el caso, por ejemplo, aquí de la universidad, para llevarlo a algo en términos sencillos, ustedes tienen acceso limitado a la información del SIGA. Ustedes solamente pueden obtener datos acerca de sí mismos. No se les permite de ninguna manera que ustedes puedan revisar las notas o el avance de sus compañeros, porque esos datos se consideran como confidenciales, como privados de dicha persona. Muy bien, muchas gracias a las dos personas, el señor Emerson y el señor Luis Mendoza, que participaron. Vamos a pedirle ahora a las personas que tenían por allí el concepto de disponibilidad. Señor Cenepo, señora Yanina. Bueno,
¿Alguien que tenga una idea de qué es la disponibilidad? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Por disponibilidad podemos entender que es aquella información a la que se puede acceder cuando sea necesaria, ¿no? A través de canales adecuados, siguiendo los procesos correctos. Muy bien el concepto. Entonces, en pocas palabras, tal como lo dice el compañero Ames, la disponibilidad lo que implica es que el usuario autorizado debe poder acceder a la información cada vez que así lo requiera. No debemos limitarla en cuanto a ciertas cuestiones de tiempo, de ubicación, etcétera, sino que debe estar siempre al alcance de la mano de esa persona autorizada. No es de cualquier Profesor, persona. Dígame. profesor, eso tiene que ver mucho con lo que es la parte o el módulo en un sistema de información gerencial, ¿no? Donde el gerente necesita de cierta información para la toma de decisiones. No, y tiene que ver con todos los módulos del sistema realmente, porque todas las personas que acceden al sistema requieren de cierta información. No es la misma información, no es el mismo nivel, etcétera, pero por ejemplo, lo llevamos a una tienda, como tipo Totus. En una tienda, allí debe haber un gerente que él ve las mercancías que tienen más salidas, las que no, Claro, la reposición que hay que hacer pero también el vendedor, que es el punto más bajo, que está allí en la tienda, él también tiene información acerca de precios, acerca de disponibilidad, los etcétera. stocks y todo eso. Entonces, Comprendo, cada comprendo. uno tiene información que debe estar disponible para él en el momento que la necesite. Imagínate que, por ejemplo, el vendedor no pudiera acceder a la información de los precios cuando estuviera haciendo la venta. Sería un problema para el sistema, o que tuviera que estar pidiendo autorización cada vez que fuera a ingresar un producto en la factura. Sería toda una locura. Entonces, a eso se refiere la disponibilidad, que cada usuario pueda tener acceso a los datos que le corresponden utilizar en el momento que él los necesite. El siguiente concepto sería el de integridad. ¿Alguien por allí que pueda aportar algo al respecto? Búscame una cucharilla. ¿Alguien por aquí? Yanina Pinedo, por favor. Si le es posible, le estaba preguntando a usted misma hace rato qué sería la integridad. Profesor, integridad a nivel de sistema o a nivel de base de datos. A nivel de datos estamos hablando en este momento. Ya. Lo que es la integridad es que una información tiene que tener relación entre, a ver, a nivel de base de datos, tiene relación con otra tabla. Por ejemplo, para esquematizarlo de esa forma, en un sistemita de alumnos, por ejemplo, existe lo que es el colegio, que sería la entidad, existiría lo que es la entidad profesores. Ajá. Y alumnos. Cada profesor tendrá sus alumnos Ujú. y también profesor con cursos. Ajá. Imagínense llevarlo eso a algo grande, ¿no? Como una universidad, por ejemplo. No puede existir que un alumno no figure en la lista de ningún profesor, Ujú. por ejemplo, sí. Entonces ya eso caería totalmente digamos, de estabilidad de la información al Ajá. no tener una información integrada, relacionada, ¿no? O que un profesor no tenga alumnos, imagínense, Ujú. Sí, ahí estamos hablando realmente, si lo queremos llevar a a ese una nivel, sola ¿no? palabra, estaríamos hablando de consistencia. Perfecto, perfecto, Realmente esa consistencia. sería la palabra más adecuada. La integridad lo que nos dice es que los datos deben permanecer inalterados en el tiempo y en el espacio. Es decir, no deberían sufrir modificaciones imprevistas o no autorizadas. Eso es a lo que hace referencia para nosotros en este punto lo que es el concepto de integridad. Entonces, quedamos claros con los tres conceptos que estamos planteando. Confidencialidad, Sí. cada quien puede acceder solamente a los datos que le fueron autorizados. Disponibilidad, puedo acceder a mis datos cada vez que lo necesite.
Integridad, mi información no es alterada de manera imprevista. ¿Están claros? ¿Entienden bien los tres conceptos? Esos tres conceptos siempre los pongo en el examen. Así que Sí, deben profesor, se estar entiende. bastante claros en ellos. Dígame. Sí se entiende, Sí, se profesor, sí se entiende, entiende. profesor. Bueno, lo estoy expresando en palabras sumamente sencillas porque la idea mía es que comprendan el término. No quiero ponerlos demasiado técnico. Vamos a llevarlo antes de continuar. Vamos a hacer aquí algo, ya va. Déjenme un segundito aquí. Hablamos, por ejemplo, en este momento. Quiero un sinónimo para cada uno. Integridad, dijimos que un sinónimo podía ser consistencia para nosotros que estamos en el área de informática. Para disponibilidad, ¿cuál podría ser nuestro sinónimo? Una sola palabra. Accesibilidad, profesor. Accesibilidad, profesor, puede ser. Accesibilidad, muy bien. Y para confidencialidad, Seguridad, profesor. bueno, seguridad no, porque vean que todos los tres términos están relacionados con seguridad, que es lo que está en el medio. Busquen otra palabra. Está facilita la palabra, lo que pasa es que todavía no se les ha ocurrido, pero vamos a ver si mientras que escribo aquí. Reservado. Casi está la palabra. Secreto. Casi. Secreto. El término correcto debería ser privacidad. Ah, bueno. Sería el término más cercano a lo que es la confidencialidad. Entonces, allí tenemos tres términos que podríamos usar nosotros como sinónimos para esos elementos de la seguridad de la información. Ahora sí, creo que con esto ya deberían tener totalmente claro el significado de cada uno de ellos. Yo espero que no se les olvide porque más adelante se los voy a preguntar en esta misma clase. Así que no les pase como sucede normalmente, que les doy el término al principio, se los pregunto a mitad de clase y ya no se acuerdan. Yo espero que están claros con esos tres términos. Sí, profesor. Está Bueno, claro. Está claro. continuamos entonces. Vean que aquí tenemos a continuación algunas alternativas de uso común para lo que es la seguridad en nuestro sistema y en nuestras redes. En primer lugar, tendríamos los firewalls, tenemos la criptografía y tenemos la autentificación. Hay otras alternativas, pero por el momento solo nos vamos a limitar a estas tres para evitar extendernos demasiado y complicarlos demasiado para cuando toque el examen. Entonces, fíjense, aquí tenemos un esquema de cómo sería el funcionamiento de un firewall. En este caso, esta opción de seguridad se encarga de filtrar el tráfico de información entre dos redes. Su objetivo no es controlar a los usuarios internos del sistema, sino prevenir accesos no autorizados, por ejemplo, de hackers, que pretendan atacar la seguridad del sistema. Fíjense que aquí en la parte interna de nuestro sistema, estos usuarios que tenemos aquí adentro, si hubieran aquí una serie de usuarios, ellos pueden trabajar libremente. Él se encarga es de evitar el acceso de usuarios externos, de elementos externos no autorizados. Entonces, esta es una seguridad que solamente ataca la parte externa. Por ejemplo, aquí tenemos algunos casos. Fíjense que tenemos tres situaciones diferentes. Tenemos conexiones fallidas, personas que se quieren conectar, pero no tienen, por ejemplo, los permisos, etcétera, y por lo tanto nuestro muro de fuego los rebota, no les permite el acceso. Tenemos el tráfico normal, que son personas con las credenciales suficientes para poder ingresar al sistema.
y tenemos ataques de fuerza bruta, que serían los hackers, los piratas informáticos, etcétera, los cuales también son rechazados por nuestro muro de fuego. Este es un término que ya para ustedes debería ser bastante conocido, tanto por ser estudiantes del área de computación, como por la misma forma en la que se desenvuelve nuestra sociedad actualmente. Recuerden que vivimos en una sociedad donde básicamente, y sobre todo en la actualidad después de la pandemia, prácticamente todo se hace por internet. El siguiente concepto es el de criptografía. La criptografía se encarga de proveer seguridad durante la transmisión de datos. Este proceso con, está conformado por lo que es la codificación de un mensaje por medio de un algoritmo en el nodo origen, el cual solo puede ser descifrado o decodificado utilizando el mismo algoritmo en el nodo destino. Es decir, deben tener un algoritmo en común. Fíjense lo siguiente, el anterior nos protegía solamente de ataques externos. ¿Ustedes creen que en este caso nos puede proteger de problemas de tipo interno, de ataques internos? ¿O solamente es para ataques externos nuevamente? Díganme ustedes. No, también internamente. También internos, porque ciertos niveles de la misma empresa pueden tener, por ejemplo, sobre todo lo que son las altas áreas gerenciales, etcétera, pueden tener codificados sus contenidos para evitar que niveles inferiores o que elementos que estén dentro del sistema puedan acceder a ellos tan fácilmente. Entonces, aquí podemos ver en la imagen, imaginemos que Clara le está mandando, Ana le está mandando un mensaje a Bob, donde ella utiliza un cierto algoritmo para codificar ese mensaje y que no pueda ser leído directamente, a menos de que el receptor, la persona que lo va a leer, tenga el mismo algoritmo para decodificarlo. En este punto, fíjense que aquí llega el mensaje, después de codificarlo puede ser leído normalmente. Ambas partes en este caso deben ponerse de acuerdo para utilizar el mismo algoritmo, la misma clave de acceso, como lo quieran llamar. Vean que generalmente el algoritmo anteriormente había muchas formas de hacer codificaciones. Eh, por ejemplo, cada tercera letra se leía el mensaje, había muchas formas. Entonces, si las dos partes no conocían la manera en la que la otra decidió codificar el mensaje, era sumamente difícil que el mismo fuera conocido. Vamos entonces a pasar a la tercera. La tercera por aquí sería la autentificación. ¿Qué sería para ustedes la autentificación? Que ustedes sí están también más en contacto con este término. Profesor, es el proceso por el cual se le permite a una persona o usuario hacer uso del sistema. Uh-huh. Uh-huh. Pero dijo mucho, pero no quedamos en claro realmente con lo que hacía falta del término. Código de acceso, muy bien. La autentificación, en pocas palabras, es la validación de la identidad de un usuario, la cual puede realizarse a través de diversos medios. Vean que aquí tenemos en pantalla unos cuantos. Tenemos, por ejemplo, lectores de huellas. Aquí tenemos lectores de retina. Aquí hay código de ADN. Tenemos lo que serían las diferentes claves o contraseñas. Y así tenemos muchísimas opciones que podemos utilizar.
lo que interesa a final de cuentas para ustedes es que la autentificación es una herramienta o un conjunto de herramientas de validación del acceso al sistema, es decir, de identificación del usuario, las cuales van a permitir el acceso solo a los usuarios autorizados, enviando su identificador a los demás usuarios. Vean que inclusive actualmente muchos sistemas utilizan doble o triple autentificación por cuestiones de los problemas que hay de hackeo y demás. Este envío de la identificación a los demás usuarios previene lo que llamamos la comunicación indiscreta, es decir, aquella donde no se conoce a los participantes. Vean que ese es un problema, por ejemplo, en un sistema donde cualquiera, en un chat, donde cualquiera pueda meterse sin identificarse correctamente, cualquiera puede decir lo que sea, ofender a otros, etcétera, y como nadie conoce su verdadera identidad, está generando problemas sin asumir ninguna responsabilidad. Y lo que se quiere precisamente es eso, que cada usuario asuma responsabilidad por sus acciones. ¿Estamos claros con estos tres términos? ¿Entienden lo que significan estas tres herramientas? Vamos a ver. La primera, firewall, ¿qué es? ¿O para qué sirve? Previene accesos no autorizados. Ajá, de tipo externo. Acuérdense que el firewall lo que protege la parte de la parte externa. Ajá, codificación. Criptografía, ¿no es? Pues, Ah, criptografía, perdón, sí, criptografía, ¿ves? Sí, lo dije al revés. Criptografía. Ya dije la respuesta. Para controlar mensajes accesos cifrados internos. entre los Eso, usuarios. cifra o codifica los contenidos para aumentar su seguridad. Ya, con eso me basta a mí por autentificación. El acceso para los usuarios Identificación de usuarios. Eso, identifica a los usuarios antes del acceso. Muy bien, allí tendríamos nuestros tres conceptos fundamentales. Vamos a continuar, vamos a ver qué sigue por aquí. Tendríamos la parte de vulnerabilidades y amenazas. Vamos a ver vulnerabilidades y amenazas y luego tomamos un pequeño descanso. Esta parte creo que es bastante corta, de todas maneras. Lo primero, estén pendientes que estén otros conceptos que mira que los uso muchísimo para la evaluación porque me parecen sumamente interesantes. Vulnerabilidad, amenaza y riesgo. Son tres conceptos que van siempre de la mano y que les pongo bastante atención para lo que es su evaluación. Entonces, el señor Moquillaza, que está de primerito allí en la lista en este momento, por favor, léame el concepto que está en la pantalla. Buenas noches, ingeniero. Vulnerabilidad. Es una debilidad o fallo potencial, pasivo, que presenta un sistema. Muy bien, gracias. Este término creo que es muy fácil de entender. Una vulnerabilidad es un punto débil en nuestro sistema. Ustedes saben que se dice que todo sistema, toda cuestión que haya sido construida por el ser humano, siempre va a tener un punto débil. O como dice el dicho, la cadena se rompe por el eslabón más débil. Cuando hablamos de vulnerabilidad, nos estamos refiriendo precisamente a esos elementos que no son peligros realmente, pero que pueden permitir el paso de las diversas amenazas. Imagínense que ustedes estén tratando de protegerse del coronavirus y resulta ser que su máscara que están utilizando, su mascarilla, tiene un hilito que se le está yendo, esa sería una vulnerabilidad, porque si ese hilo por un jalón, por cualquier tipo de detalle se va, tendríamos allí la persona contagiada con la enfermedad.
Igualmente, supongamos que ustedes en el sistema no validen bien algún elemento y que ese elemento permita a personas no autorizadas hacer uso de ciertos datos que para ustedes deberían ser o que para ese individuo deberían ser confidenciales. La vulnerabilidad no es un problema del sistema en sí, sino es algo que posibilita que ese problema suceda. ¿Entienden la idea? Sí, se Digamos entiende. que la vulnerabilidad podría ser algo así como un warning. Usted sabe que cuando estamos programando muchas veces nos aparece el warning, pero como el sistema deja que continuemos trabajando sin prestarle atención a eso y seguir probando y avanzando, eso nos va creando vulnerabilidad, nos va creando defectos pasivos en el sistema, fallos potenciales. Puede que esa acumulación de warning en cierto momento sean aprovechadas por un hacker para poder acceder a nuestro sistema sin autorización. Eso es una vulnerabilidad. Fíjense que las vulnerabilidades van a venir a comprometer a los tres elementos fundamentales de la seguridad. Van a comprometer tanto la confiabilidad como la disponibilidad y la integridad de nuestros datos. ¿De dónde puede originarse la vulnerabilidad? Sus causas o sus orígenes pueden ser sumamente variados, aunque en la mayoría de los casos se deben a alguno de estos tres factores que están en pantalla, no limitándose simplemente a ellos, pero sí siendo los más comunes. Tenemos fallos de diseño. ¿Quién es el que produce que haya fallos de diseño en un sistema? El desarrollador, al no hacer las cosas con suficiente detalle y cuidado. Hay desarrollador, ustedes me entienden ahí, que con esto no puedo escribir bien. En segundo lugar, carencia de procedimientos. Esto quiere decir que no se tiene una forma adecuada, una forma, ¿cómo se dice? Unas buenas prácticas para lo que es la realización del trabajo que se nos ha encomendado. ¿Quién creen que ustedes que es el que origina este tipo de fallas? El desarrollador nuevamente. Y por último tenemos errores de configuración. En este caso, las personas encargadas de configurar el sistema serían nuevamente el desarrollador. Fíjense que aquí hasta este punto, ¿quién es el que genera la mayor parte de las vulnerabilidades que puede tener un sistema? El factor humano, el desarrollador. Pueden haber otras vulnerabilidades, como por ejemplo el uso de componentes de mala calidad si estamos hablando de la construcción de un dispositivo. Podría ser también... Podría ser, profesor, la infraestructura donde se va a desarrollar ese sistema. Pero eso puede entrar, por ejemplo, en la parte de fallas de diseño de la infraestructura. Pero como pueden ver, la principal causa general de que haya vulnerabilidad en cualquier sistema es ese factor humano que se encargó de su construcción. Entonces debemos ser sumamente cuidadosos cuando estemos ante alguno de estos procesos. Vamos entonces, ya hablamos de vulnerabilidad. Vamos, antes de ir con amenaza, vamos a tomar un breve descanso.
Ustedes son de 7:15 a 9:30. 9:30. Sí, estamos más o menos a la mitad del tiempo. Vamos a tomar 5 minutos de descanso y luego continuamos.